Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han preguntado acerca de los planetas y la pregunta es, ¿qué pasará o qué va a hacer Dios con todos esos otros planetas? ¿Cuál es su fin de existir? En lo natural tenemos que entender que todo lo que hay allá afuera contribuye al perfecto balance, a la perfección que hay en nuestro planeta, que le da la capacidad para sustentar la vida. Ahora, todo eso lo hizo Dios, pero obviamente la pregunta se refiere a qué va a pasar en el futuro. Y podemos tomar las piezas del rompecabezas y ponerlas en su lugar y sacar una que otra conclusiones. Pero empecemos por 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Y allí hay una cita maravillosa. 1 Corintios capítulo 2, verso 9 es una cita directa de Isaías 64, verso 4. Pero les leo aquí de Corintios. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman o para los que esperan en él. Así es que sí podemos anticipar que Dios tiene un plan para todos sus mundos creados. Hoy Dios está tratando con el ser humano. Estamos en la dispensación de la gracia y Dios está dándonos a conocer a Jesucristo, buscando que el hombre sea salvo y sea reconciliado con él. El hombre cayó en pecado desde el jardín del Edén y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos justifica gratuitamente por su gracia, por medio de su sangre, y nos reconcilia así con Dios el Padre para que podamos empezar a crecer, empezar a caminar de regreso al lugar de donde cayó el hombre, para regresar a tener lo que fue la intención de Dios para el hombre al principio, antes que el hombre cayera en pecado. Así es que Dios tiene cosas maravillosas preparadas, pero ahorita está preparando a un ejército de hombres, está preparando a su esposa, está preparando a su iglesia, y la gente redimida va a ser la protagonista de las cosas que Dios tiene maravillosas preparadas para el futuro o para las edades que vienen, para los siglos venideros. Así es que vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Y acá tenemos el relato de los juicios de Dios que van a visitar esta tierra y pronto, y Dios está plenamente justificado para juzgar al hombre y juzgar el pecado que hay en los hombres y en la tierra a causa de los hombres, porque Dios le habrá dado suficiente oportunidad al hombre para arrepentirse. El hombre que no quiera arrepentirse, pues ya quedará en el hombre, no quedará en Dios no haberles dado la oportunidad. Pero en Apocalipsis capítulo 6, verso 12, tenemos acá la apertura del sexto sello. En el capítulo 6 vemos cómo se van abriendo todos estos sellos. Y a veces interpretamos nosotros la apertura de los sellos como que es algo que está ocurriendo todo al inicio del periodo de gran tribulación. Pero del sello 1 al sello 5, esas cosas pasan al inicio de la gran tribulación. No ese es nuestro tema, así es que los invito a leerlo más adelante. Pero el sexto sello y el séptimo sello obviamente son cosas que pasan ya al final de la gran tribulación. Esto lo sabemos porque pues no solo contamos con el relato que hay en Apocalipsis, contamos con la información que nos da el libro de Mateo en el capítulo 24, el libro de Isaías en el capítulo 34, pero esto es lo que va a ocurrir ya llegando al final de la gran tribulación. Apocalipsis 6, 12 dice, mire cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla,
y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así es que es tremendo lo que viene, pero notemos que cuando se abre el sexto sello, el Señor toca los astros, toca el sol, toca la luna, toca las estrellas. Ahora, en un lado de la balanza, las estrellas sí se puede referir a seres angelicales. Todos estos demonios que eran un día ángeles, pero se dejaron corromper en la misma rebelión en la que incurrió Lucifer. Y todos estos ángeles que están en las regiones celestes van a ser echados fuera del cielo. Y entonces van a terminar sus días en el lago de fuego. Cuando les lea Isaías capítulo 34 van a ver allí la conexión. El lago de fuego es un lugar que Dios va a crear acá en la tierra, en lo que fue terreno de Edom o de Esaú al sur de Jerusalén, y allí van a ser lanzados todos estos demonios, al igual que la muerte y el Hades, ¿verdad? Toda la impiedad, tanto por parte de los ángeles como por parte de los hombres, va a terminar en este lugar que se llama el lago de fuego. Así es que sí, por supuesto que podemos interpretarlo como que Dios va a tocar a los espíritus y a los demonios que hay en los lugares celestiales. Pero de todos modos, y en un momento se los leo, Dios va a hacer cielos nuevos, lo que significa que el Señor va a traer una renovación, una transformación a todo el universo. Incluye los planetas, los astros. Así es que aquí vemos pues cómo Dios toca el sol, la luna y las estrellas. Vámonos a Mateo capítulo 24. Allí Jesús está hablando acerca de las señales de los últimos días, entre otras cosas. Mateo capítulo 24, a partir del verso 27, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así es que aquí tenemos la conexión pues entre este acontecimiento y la segunda venida de Cristo. Esto es al final de la gran tribulación. Pero nuevamente aquí tenemos el relato de cómo Dios va a tocar el sol, la luna y las estrellas. No solamente pues los principados y potestades espirituales, y las estrellas se refiere a ángeles también, ángeles caídos en este caso. No solamente eso, yo estoy seguro que Dios va a tocar el orden físico con el que hemos estado acostumbrados nosotros. Ahora, vámonos a Isaías 34. En Isaías 34, les voy a leer desde el verso 1. Y acá se nos habla de cómo todas las cosas van a terminar sus días en el lago de fuego, toda la impiedad. A lo mejor les lea todo el capítulo. Dice Isaías 34:1: acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor. Los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera.
Acá, este es Isaías 34:4. Acá estamos leyendo lo mismo que dice cuando se abre el sexto sello. Así es que es obvio que esto ocurre al final de la gran tribulación y previo o en paralelo a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y aquí, obviamente, está enfatizando a los principados espirituales, a los demonios y todo aquello que Dios va a juzgar también, que se encuentran en los lugares celestiales. Dice, porque en los cielos embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Ahora, entre paréntesis, una de las razones por las que menciona esto, la grosura, la sangre de corderos y de machos cabríos, la grosura de riñones de carneros, todo eso se refiere a los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran sombra, tipo o figura de el único sacrificio, único y suficiente sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, entre otras cosas, lo que está diciendo acá es, rechazaron la sangre redentora de Jesucristo, el único y suficiente sacrificio para limpieza de pecados. Entonces, ellos van a ser juzgados con sangre, van a tener que derramar su sangre. Ahora, en el verso 7 dice, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Tenemos que entender que no está hablando que Dios va a matar a los animales. Dios tiene que estar hablando de algo más. Estos animales también personifican diferentes clases de espíritus y de demonios. Sigo leyendo. Verso 8 dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Y sigue hablando de Bosra o de Edom, que es la tierra de Esaú, ¿verdad? Al sur de Jerusalén. Aquí está describiendo el lago de fuego. El lago de fuego todavía no existe, va a ser creado cuando toda la impiedad sea lanzada a ese lugar. Dice, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Y aquí otra vez da una lista de animales que realmente personifican diferentes clases de espíritus y de demonios. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción. En hebreo la palabra aquí es tohu, y niveles de asolamiento, y aquí asolamiento es bohu. Tohu y bohu, la mismísima condición que se menciona en Génesis capítulo 1 verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Tohu y bohu. Es la misma condición que va a estar presente en el lago de fuego cuando Dios juzgue la impiedad de este lado de su creación. Así es que, etcétera. Pueden seguir leyendo acá. Habla del búho y habla de buitres y habla de varias cosas que obviamente están chacales, que en la versión antigua, aquí dice chacales en el verso 13, en la versión antigua dice claramente sátiros, y los sátiros son demonios, son mitad humano y mitad cabra, ¿verdad? Así es que todo eso va a terminar sus días en el lago de fuego. Y entre paréntesis, hay personas que cuando leen estas cosas creen que es pecado o es blasfemia o es idolatría. Los búhos o los murciélagos o los animales que aquí se mencionan, y no tiene nada que ver el animal físico literal que Dios creó para brindarle beneficio al mundo con estos demonios. Por supuesto, hay rasgos de carácter de cada uno de estos animales que son útiles para describir un poco la naturaleza de estos demonios, ¿verdad? Se mueven en la noche, etcétera. Pero esto no tiene nada que ver con los animales físicos. Así es que no caigamos en el error de estar tildando a los animales. A estos sí son buenos, estos otros son satánicos. Eso no existe. Todo lo hizo Dios. Bueno, pero en fin, ese no es nuestro tema. Nuestro tema es el sol, la luna y las estrellas. Y acá en Isaías 34:4 dice que los cielos se enrollarán como un libro. Así es que es obvio que Dios va a traer un cambio total a todas las cosas.
En Apocalipsis capítulo 21, les leo del verso 1 al verso 7, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Bueno, aquí hay dos cosas relevantes. Número uno, Dios hará nuevas todas las cosas. Eso incluye los cielos. Y número dos, dice: el que venciere heredará todas las cosas. Así es que veamos qué cosa más tremenda. Dios tiene preparadas cosas que ojo no vio ni oído oyó. Tiene cosas preparadas nuevas. Cuando Dios haya juzgado el pecado, la impiedad que hay sobre esta tierra, y haga nuevas todas las cosas, vamos a ver, a conocer, a experimentar un mundo, un universo en donde ya no hay maldad, ya no hay demonios, ya todo eso fue juzgado, todo es paz, ahí no hay dolor, ahí no hay nada de lo que conocemos de este lado de la creación de Dios. Entonces, Dios va a empezar a sacar a luz esa otra parte de su plan maestro que todavía no ha salido a luz. Hay cosas que Dios va a hacer que aún no ha hecho. Por ejemplo, en el Salmo 102, verso 18, dice lo siguiente. Salmo 102, verso 18, se los leo. Dice: se escribirá esto para la generación venidera. El pueblo que está por nacer alabará a Jah. Los invito a utilizar su concordancia de Strong, su diccionario. Aquí la expresión está por nacer. Bueno, en la Biblia King James lo tradujeron: el pueblo que será creado alabará a Jah. La palabra es bara, es la misma palabra que se usa en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí dice que Dios va a crear gentes, va a crear un pueblo, va a crear gentes. Hay cosas que Dios va a crear, cosas que aún no han sido creadas. Luego, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, del verso 1 al 7, Efesios 2, del 1 al 7, les leo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora escuchemos esto, este es el verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, aquí los siglos venideros no se refiere a los años después de la predicación de los primeros apóstoles. A todo esto, desde la cruz hasta acá, se le llama el presente siglo malo. Los siglos venideros se refiere a estas eternidades que van a salir de Dios cuando Dios haya hecho, o después que Dios haya hecho todas las cosas nuevas. Después que se haya cerrado este capítulo y Dios haya acabado con toda la maldad que hay de este lado de su creación.
Así es que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. A eso se refiere como los siglos venideros. Y dice que nosotros vamos a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. La pregunta es ¿dónde? La pregunta es ¿a quiénes? Ya sabemos cuándo, pero ¿a quiénes? ¿Y dónde? Así es que hay tanta cosa, es muy emocionante. Ahora no vamos a especular más allá de lo que está escrito, pero vámonos por favor a Génesis capítulo 13, verso 14. Génesis 13. Les leo a partir del verso 14. Dice, y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahora, Dios aquí le dijo a Abraham, oye Abraham, mira para abajo, mira el polvo de la tierra, trata de contarlo. Así va a ser tu descendencia. Obviamente aquí Dios está hablando de la descendencia física de Abraham. Y efectivamente Abraham fue padre de muchas naciones. Y cuando venga el milenio, aquí van a estar presentes aquellos descendientes literales de Abraham. Se recordarán que fueron sellados los 144,000, 12,000 de cada tribu, que fueron sellados y no los tocó el anticristo, tampoco los tocaron los juicios de Dios. Y pues ellos van a estar aquí en la tierra, ellos van a ser enseñados, van a ser instruidos. Eso está en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 2. Van a correr a Sión diciendo, vengan, allí nos van a enseñar los caminos de Dios. Y Dios va a cumplir sus promesas con la descendencia literal, terrenal, la descendencia natural de Abraham. Por supuesto que sí. Él les va a dar esta tierra por herencia y cuando se manifieste en la edad perfecta los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén, seguro la descendencia física literal de Abraham será tan numerosa como el polvo de la tierra y pues va a estar reinando acá en la tierra. Dios sí dice que va a levantar a David y que les va a dar a David por rey. Así es que eso seguramente va a ocurrir en la edad perfecta cuando ya se manifieste todo esto nuevo que Dios va a hacer. La descendencia física literal de Abraham es comparada con el polvo de la tierra. Pero ahora vámonos a Génesis capítulo 15 y leamos desde el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, ahora notemos entre paréntesis, ahora no le dijo mira para abajo, cuenta el polvo. Ahora le dijo, mira para arriba, cuenta las estrellas. Dios le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, estas palabras no se mencionan anteriormente cuando Dios le dijo a Abraham, mira para abajo, cuenta el polvo, así va a ser tu descendencia. En esta ocasión le dijo, mira para arriba, cuenta las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y claramente en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Romanos, el apóstol Pablo toma todos estos principios y dice, Abraham fue justificado por fe, porque creyó fue justificado. Así es que nosotros todos los de la fe en Jesucristo, porque creímos, no solo fuimos justificados, fuimos hechos hijos de Abraham por la fe. Así es que nosotros los creyentes somos hijos espirituales de Abraham, hijos por la fe de Abraham.
Así es que creo que con toda confianza podemos concluir que acá Dios le está diciendo a Abraham: oye, Abraham, tu descendencia natural va a ser como el polvo de la tierra, pero tu descendencia espiritual, tus hijos por la fe, porque son los que creyeron para ser justificados, ellos van a ser como las estrellas del cielo. Tu descendencia espiritual va a ser como las estrellas del cielo. Así es que si la descendencia natural de Abraham va a reinar sobre la tierra, ¿qué va a pasar con la descendencia espiritual de Abraham en estos siglos venideros? Y cualquiera que sea aquella cosa nueva que Dios hará en el futuro. Entonces, yo creo que Dios tiene un plan para el resto de su creación. Solo nuestro universo tiene millones de galaxias y cada galaxia tiene millones de astros. Y cada vez los científicos concluyen con más y más seguridad que hay universos paralelos al nuestro. Ahora hay evidencia de eso. Si sabemos buscarla, la vamos a encontrar en las Escrituras. Pero si no es así, pues ¿y qué? Pero si sí es así, quiere decir que no solo está este universo, hay otros universos, si ese fuera el caso. El hecho es que es obvio que Dios tiene un plan para todo aquello. Y Dios está preparándonos a nosotros para incluirnos a nosotros en el desenvolvimiento del plan que Dios tiene para las edades que vienen, los siglos venideros, la edad perfecta. Qué privilegiados somos. Pero creo que aquí está la conexión. Dios va a hacer algo con el resto de su creación y lo va a hacer a través de la descendencia espiritual de Abraham. Y por eso le dice: mira las estrellas, cuéntalas a ver si las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Obviamente refiriéndose a la descendencia espiritual de Abraham. Ahora déjenme concluir esto llevándomelos al Salmo 147, verso 4. Y miren lo que dice. Dice: Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Bueno, el verso 5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. La pregunta es: ¿por qué le interesa a Dios que cada una de esas estrellas tenga nombre? ¿Y por qué las llama a cada una por sus nombres? ¿Por qué son tan importantes estas estrellas para Dios? Él cuenta el número de ellas y a todas llama por sus nombres. Así es que aquí tenemos nosotros las piezas de un rompecabezas que estamos buscando armar. Creo que podemos concluir que Dios efectivamente tiene un plan para todo el resto de su creación. Y pues nuevamente, el privilegio que Dios nos está dando de prepararnos para ser nosotros parte activa de el plan que Dios tiene trazado para las eternidades que vienen, para todo el resto de las cosas que Dios hará. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.